Seguramente he escuchado muchísimas cosas sobre la obesidad, que se trata de pura voluntad, que hay dietas milagrosas que funcionan o que no tiene solución. Pero ¿qué es verdad y qué es puro mito? Conversamos con el doctor Sergio Pose, un experto con más de 20 años de experiencia en los tratamientos contra la obesidad, para despejar algunas dudas y conocer más sobre los tratamientos que existen para tratarla y combatirla. Hablamos de obesidad o cuando uno se dispone a realizar un tratamiento para bajar de peso, lo primero que debería pensar, tanto como paciente como médico al indicarlo, es que adelgazar significa perder grasa, no significa perder masa muscular ni bajar números en la balanza. Y esto que parece de perogrullo, porque cuando uno se pone a hacer un tratamiento de bajar de peso, uno piensa que lo que está bajando es grasa. Y la realidad es que no es esto. Cuando uno hace una dieta hipocalórica tipo, la típica dieta de bajas calorías que una nutricionista te podría dar, tú estás perdiendo solamente el 72% de grasa por cada kilo que bajas en la balanza. Con intervenciones modernas como estas inyecciones que hay de moda ahora, tú bajas un 50% de grasa y el resto es masa muscular. Por lo tanto, mi enfoque o el enfoque que nosotros promocionamos, con el cual estoy convencido y que tiene más ciencia detrás en los últimos 30 años, como saludable, es aquel que te permite bajar un 95% de grasa por kilo. Y ese es el tratamiento que yo habitualmente le prescribo a los pacientes. ¿Por qué? Porque si tú pierdes masa muscular, también estás perdiendo proteínas de sostén, por ejemplo. Entonces tu resultado estético va a ser muy malo después del proceso de pérdida de peso. Y además, si pierdes proteínas, si pierdes masa muscular, tú estás perdiendo metabolismo basal. Eso significa cuántas calorías quemas tú al día por el simple hecho de estar vivo. ¿Sí? En un día normal, eso depende en gran medida de tu masa muscular. Si tú la pierdes en un proceso de pérdida de peso, al final de ese proceso tú vas a quemar menos calorías. Por lo tanto, es mucho más fácil que tú engordes otra vez. Mira, el síndrome metabólico era una entidad que en medicina había cobrado importancia cuando yo era estudiante de medicina hace más de 20 años, ¿sí? Y hablabas de ese conjunto de patologías o de síntomas, o de signos y síntomas, que involucraban un aumento en el perímetro de cintura abdominal, es decir, sobrepeso o obesidad, que involucraba también un aumento en lo que es la resistencia a la insulina, o ya diabetes propiamente dicho, y además de la hipertensión y otros parámetros. Entonces tú para tener síndrome metabólico tenías que tener 3 de estas entidades y entonces te decíamos, ah bueno, tú tienes síndrome metabólico. Pero en realidad perdí un poco de importancia desde mi punto de vista porque el hecho de diagnosticar a alguien con síndrome metabólico no resuelve nada, ni a mí como médico a la hora de decir, ah, te tengo que tratar de esta manera entonces, ni al paciente en general. O sea, no es que por tener síndrome metabólico tú tuvieras un enfoque diferente. No, lo que hay que tratar son las razones de base, y la razón de base para todas estas cosas que había en el síndrome metabólico es la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que tratar la resistencia a la insulina, la obesidad y el sobrepeso, que son en definitiva los que después van a aumentar tus riesgos de infarto, de accidente cerebrovascular, de diabetes y demás. Aquí me has puesto el dedo en la llaga, como dicen habitualmente, porque voy a ser el malo de la película, porque sí, es lo que tú dices. Una cosa es promover la aceptación de una persona que hasta hace no muchos años, por el hecho de tener sobrepeso, podría sufrir, o un niño, un adolescente, podría sufrir bullying en la escuela o ese tipo de cosas. Una cosa es lograr la aceptación de esto a nivel social y tratar de ayudar a esa persona. Otra cosa muy diferente es promover eso como si eso fuera algo bueno, que es en lo que se ha transformado todo ese movimiento body positive. De hecho, las principales influencers de estas cosas se han muerto todas por infartos o por cosas así en los últimos tiempos. Por lo tanto, no, para nada hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es la aceptación y el ayudar a la persona, por supuesto. Otra cosa muy diferente es intentar promover que eso es sano o es saludable o no pasa nada porque... No, claro que pasa. Y más, y aquí me pongo un poco la piel de médico o de participante del sistema sanitario, en nuestros países, como por ejemplo en Costa Rica, en Uruguay, en España, tenemos una medicina social. Eso significa que todos aportamos un poco para que todos tengamos una... Bien, entonces si tú das por bueno y promueves el hecho de que la obesidad y el sobrepeso es algo que no está mal visto, por decirlo así, y además, aparte en un contexto donde la obesidad y el sobrepeso está absolutamente acelerándose en todo el mundo occidental, por decirlo así, si tú todavía dices que esto lo promueves, lo que estás promoviendo es diabetes, es infarto, es accidente cerebrovascular, con los costos sanitarios que tiene esto. Porque no es gratis tratar todas estas patologías y todas estas complicaciones. Por lo tanto, hay que ser un poco más responsable, desde mi punto de vista al menos, con lo que uno promueve.
hay dos barreras para mí. Una es la barrera propia del paciente y otra es la barrera del supermercado, vamos a llamarlo, ¿sí? La barrera propia del paciente es que muchos pacientes creen que, ay doctor, yo debo tener un problema metabólico porque yo como nada y me engordo y en mi familia son todos gorditos y entonces yo tengo que tener algo genético. Y hay gente que realmente está convencida de esto, ¿sí? Y en Costa Rica hace poco han, creo que con la mejor intención, pero han catalogado a la obesidad como enfermedad crónica, como han hecho en muchos otros países, ¿no? en el mundo. Entonces yo valoro la intención de darle importancia al tema, que esté en boca de todos para que la gente tome conciencia. Ahora, decir que la obesidad es una enfermedad crónica también puede sonar a que la obesidad no tiene arreglo, ¿no? Porque como es crónico, pues nada, tú ya no tienes nada que hacer, pues ahí estás, ahí te quedas con la obesidad, tómate tu pastillita para la hipertensión, para el colesterol y para esto, y ahí quedas. Y esto no es verdad. Por lo tanto, la primera barrera que tú me preguntabas pasa por uno, por entender que la obesidad tiene solución, pero requiere esfuerzo por parte de uno mismo. Y entender que hay que diferenciar lo que es normalidad de frecuencia. Ay, doctor, yo como normal y sin embargo me engordo. Ese normal es frecuente en realidad, es lo que está haciendo todo el mundo. Pero todo el mundo, lo que está haciendo todo el mundo, mejor dicho, es lo que explica por qué tenemos un 70% de obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, no confundamos normalidad con frecuencia. Lo frecuente está mal, normalidad es otra cosa. Entonces, si uno, la primera barrera es entender esto para decir, y tener la mentalidad de decir, ah, bueno, tengo que desayunar de otra manera, tengo que comer de otra manera, tengo que cenar de otra manera, y además tengo que hacer ejercicio, seguramente. Esa es la primera barrera, la personal. La otra, yo la visualizo en lo que tenemos a disposición para comprar en el supermercado. El 80% de las cosas que tú encuentras en el supermercado no son saludables. La industria alimentaria, que es como un jinete del apocalipsis, se ha encargado de poner a disposición de nosotros productos que son absolutamente altos en azúcar y en grasas de mala calidad, que nos generan adicción, porque tú comes eso, te hacen un pico de insulina, a las 2 horas tienes hambre otra vez. Ay, doctor, yo tengo hambre continuamente. Y sí, claro, porque tienes un desarreglo hormonal increíble, fruto de que estás continuamente comiendo este tipo de cosas. Pero la parte positiva es que también en esta segunda barrera, como decías tú, nosotros tenemos el control. Nosotros como consumidores tenemos el control. Porque el Big Food, la industria alimentaria, lo único que quiere es ganar dinero. Entonces, si nosotros dejamos de comprar estas cosas, créeme que van a cambiar lo que están produciendo y van a poner a disposición del supermercado cosas que la gente quiera comprar y que sean más saludables. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. No, lo que es un mito es, yo tengo un problema metabólico y por eso me engordo. Esto no es verdad. Ahora, si tú ya estás con obesidad, los cambios metabólicos y hormonales que provoca la obesidad en ti pueden favorecer que tú sigas engordando más fácilmente. Entonces, no confundamos. Eso es verdad. ¿Sí? Porque si tú tienes sobrepeso, tienes resistencia a la insulina, tu páncreas secreta más insulina, la insulina es lipogénica, fabrica grasa, entonces, si te fijas, es una especie de pez que se muerde la cola. Exacto, cada vez tienes más resistencia a la insulina, entonces cada vez engordas más, cada vez resistencia a la insulina y vas engordando cada vez más. Ahora, eso tiene solución. Si tú haces un tratamiento adecuado, bajas de peso, sobre todo bajas de peso, no, te quitas la grasa de encima, ¿sí? Todo este círculo se cortó. Por lo tanto, un tratamiento de pérdida de peso sano y saludable debe ir a quitarte la grasa y a estabilizarte hormonal y metabólicamente en los requerimientos nutricionales nuevos que tú tienes al final del proceso. La triste realidad es que a los médicos no les gusta tratar la obesidad. Esa es la triste realidad. ¿Por qué? Porque tratar al paciente obeso requiere tiempo. Requiere tiempo de que expliquemos las cosas, de por qué tienes que desayunar de esta manera, porque si no le doy el por qué a la gente no me va a hacer mucho caso porque yo se lo diga. Entonces, eso es un primer motivo. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que muchísimos médicos lamentablemente terminan recurriendo a lo fácil. Tú vienes con obesidad, de la obesidad ni hablo, o te digo, bueno, haz una dieta, que ya verás, o vete a hacer ejercicio, ¿no? O sea, come menos, muévete más, suele ser lo que te suelen decir, y mientras tanto, tómate esta pastillita para el colesterol y esta pastillita para la diabetes, o ponte estas inyecciones a ver si te ayudan, ¿no? Ese suele ser el enfoque que dan, lamentablemente, la mayoría de los médicos, ¿no? Y yo creo que es por un tema de ignorancia también de los médicos en lo que es metabolismo, diabetes y obesidad. Entonces, como te contaba, yo he vivido en varios países del mundo, en varios continentes diferentes, y créeme que en todos lados se repite lo mismo. Los médicos salimos de la carrera, hasta pregrado, digamos, hasta que eres médico general, sin saber absolutamente nada de nutrición y sin saber absolutamente nada de ejercicio físico. Las dos cosas principales que van a determinar la prevención de todas las enfermedades por las cuales nos estamos enfermando y muriendo, no sabemos nada. Y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Con una pastillita para esto y una pastillita para el otro, que es una tirita, porque no están solucionando la cosa de base. Un lado lo nutricional y por otro lado el ejercicio. Lo nutricional
uno tiene que hacerse la idea que, bueno, tiene que entender que todas las guías nutricionales que permean desde lo que son las entidades responsables de generarlas hace 60 años, que son la American Diabetes Association y la American Health Association, ¿sí? Estas entidades son las encargadas de definir cuál es la manera saludable de comer, ¿sí? Y a partir de ahí, todas las cátedras de nutrición, de cardiología y demás del mundo lo replican. Esto es así, ¿eh? Claro, cuando tú ves quién subvenciona, quién paga a la American Diabetes Association, la American Health Association, entiendes por qué todavía hoy, a pesar de 30 años de evidencia científica en contra, te siguen diciendo que tú para ser sano tienes que comer un 55% de hidrato de carbono y un 15% de proteína. Cuando toda la evidencia te dice que comiendo de esa manera vas a engordar. Máxime cuando los hidratos de carbono hoy son azúcares rápidos la mayoría. Entonces, una cosa es lo nutricional. Tenemos que bajar la cantidad de hidratos de carbono que comemos y subir la cantidad de proteínas que comemos. Esto significa comer más carne, pescado, pollo, cerdo, comer más huevo, ¿sí? Con vegetales, con frutas, y bajar todo lo que se ha comprado y ultraprocesado, que uno lo mira y ya sabe que eso tiene azúcares y grasas malas. No hace falta hacerle un análisis nutricional, todos sabemos de qué estamos hablando. Esas cosas no hay que comerlas, ¿sí? Y por el otro lado, el ejercicio. Pero el ejercicio enfocado al objetivo que queremos conseguir. Y si estamos hablando de obesidad y sobrepeso, el ejercicio que buscamos es un ejercicio tónico, es un ejercicio de resistencia, es un ejercicio que trabaje el músculo. ¿Para qué? Para que tú desarrolles más músculo. Es decir, no estoy hablando de caminatas, no estoy hablando de bicicleta, no estoy hablando de spinning, no estoy hablando de natación. Todo eso es ejercicio aeróbico. Estoy hablando de, si eres joven, ve al gimnasio, a hacer aparatos, como dicen en Uruguay, o pesas, ya me entiendes. Y si eres más mayor y no tienes la posibilidad, lo puedes hacer en casa con tu propio peso corporal. Haz sentadillas o haz en una silla, ejercicios con el cuádriceps, ¿sí? Pero ese ejercicio, el que trabaja el músculo, es el adecuado, te diría que para las dos cosas. Primero, para mantener un peso adecuado y evitar perder masa muscular con los años. Y después también, increíblemente, ahora ya se ha demostrado que el ejercicio tónico es mejor que el ejercicio aeróbico para los beneficios cardiovasculares. ¿Sabes? En España le dicen al ejercicio aeróbico ejercicio cardiovascular, como si esa fuera la ventaja que tiene. Y el ejercicio tónico, inclusive para eso, es mejor. A la carne de vaca, ¿sí? La han acusado de, en los últimos 20 años, de que te da infarto, de que te aumenta el colesterol, de que te da cáncer, hasta el cambio climático, ¿sí? Todo esto es lo malo. ¿Y por qué? Porque no pueden hacer más negocio con la carne de vaca. Pero en cambio, si tú te dicen que esto es tan malo y que tienes que cambiarlo por proteína vegetal o por proteína animal, por productos procesados, con eso pueden hacer negocio, ¿sí? Y esta es a ver, antes de que me maten tus espectadores o tus lectores, yo fui vegetariano por 2 o 3 años, hace muchos años. Yo fui vegetariano porque me llamaba la atención el tema altruista de intentar no... Bien, después me di cuenta que eso tampoco era así, porque siendo vegetariano y con los cultivos matas más cantidad de animales. Es igual, pero no nos vamos a meter en esto. A lo que voy es que si te has fijado en los últimos 10 o 15 años, hay una promoción brutal, desde los documentales de Netflix hasta lo que te imagines, de una comida vegetariana, y te la relaciona, o vegana inclusive, y te la relacionan con longevidad, y te la relacionan con todas cosas positivas, cuando es mentira. No hay absolutamente ninguna evidencia que diga que esa manera de comer es mejor que comer proteínas animales. No la hay, ¿sí? La carne de vaca es el alimento nutricionalmente más denso que existe. Por lo tanto, no puede ser nunca malo para nosotros. Hemos comido solamente carne de vaca durante miles de años y no teníamos los problemas de obesidad ni de enfermedades que tenemos hoy. No, ese no es el tema. Y es lo que tú decías. Todo esto viene promovido. ¿Por qué? Por los mismos que después te van a intentar, cuando ya no puedas comer proteína animal o proteínas de los animales, te van a vender proteína de gusano y proteína de insectos y proteína de no sé qué. Porque ahí sí te van a decir que la proteína es importante. El cambio principal que me gustaría que ocurriera, aunque hoy por hoy es difícil, es que no se hable más de números y que se hable de composición corporal. Es decir, que no se hable de números en la balanza. El número en la balanza es una cosa engañosa. El IMC, el índice de masa corporal, por el cual tiene en cuenta el peso, el sexo y la talla del paciente, y en base a eso te ponen una tabla y te dice si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, es un muy mal parámetro, porque no tiene en cuenta lo que tú estás pesando. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué cantidad de grasa y de músculo y de hueso hay ahí arriba? Entonces, me encantaría que el abordaje de la obesidad tuviera en cuenta estas cosas a futuro para realmente hacer un tratamiento específico para cada paciente de acuerdo a la cantidad de grasa que debería bajar, ¿no? Eso por un lado. Y después, ahora también tengo algunas esperanzas puestas en lo que es la epigenética, ¿sí? Sabes que están ahora en boga un poco los estudios epigenéticos. La epigenética es esta ciencia que nos dice
cómo reacciona nuestro ADN a los estímulos externos, ¿sí? Los estímulos externos que tenemos, fundamentalmente dos, la nutrición y el medio ambiente, las radiaciones o a lo que estamos expuestos, ¿sí? Esto determina cómo mis genes se van a expresar, ¿sabes? Cuando salió el proyecto Genoma hace unos años, pensábamos que todo estaba determinado genéticamente. Ahora que sabemos nuestros 28.000 genes exactamente qué son, vamos a saber exactamente cómo funciona todo. Y la realidad es que después nos dimos cuenta de que los genes se encienden o se apagan de acuerdo a señales que vienen de fuera. Y las dos señales que vienen de fuera más importantes son estas dos, la nutrición y el medio ambiente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la nutrición es tan importante para expresar genes que luego van a repercutir en mi calidad de vida, en si voy a tener más predisposición o menos predisposición a desarrollar una diabetes, a desarrollar cualquier cosa. El estudio de la epigenética lo que me permite es hacer prevención en ese paciente antes de que las cosas aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, la epigenética te puede hablar de si a nivel celular, tus células para conseguir la homeostasis y que estén funcionando correctamente, antes de que demuestres una carencia en hierro, en selenio, en cromo o en lo que tú quieras, te lo van a decir antes, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ese enfoque también es apropiado. Hace 40 años teníamos un 3% de obesidad. Ahora tenemos un 30% de obesidad y un 70% de obesidad y sobrepeso. No nos cambió la genética, no nos cambió el metabolismo como población. Y mucho menos cuando es en todos los países, ¿sí? Lo que cambió es cómo nos relacionamos con la comida. Cómo comemos, cuánto comemos y lo que comemos, ¿ok? Dicho eso, sí es verdad que todos heredamos una cierta carga genética. Yo siempre pongo el ejemplo de unas cartas. Imagínate que estamos jugando una partida de póker y la genética son las cartas que te han tocado, ¿sí? Entonces, tú con esas cartas, o depende cómo juegues tú esas cartas, es cómo te va a ir en la partida, ¿sí? Yo acepto que tú, cuando un paciente me dice, ay doctor, yo debo tener una predisposición enorme a subir de peso porque, lo he dicho, no toda mi familia son gorditos. Yo le digo, perfecto. O sea, probablemente no, pero te lo voy a dar por bueno. Seguro que tú tienes una predisposición para subir de peso, ok. Y quizás yo tengo una predisposición más que yo, ¿sí? Porque te dice, ¿usted por qué es flaco? Bueno, yo soy flaco porque no como tú, pero bueno. Tú tienes una predisposición a subir de peso más que yo, te lo doy por bueno. Y quizás yo tengo una predisposición a tener un cáncer de pulmón más que tú. Ahora, si fumo, peor, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo. Vamos a empezar por comer bien y después vemos si tienes alguna predisposición o no, que no la vas a tener.